nuestras clases y como siempre hago una pequeña introducción aquí en la conocéis bien, la idea de MOA renovada es Escuela Ministerial en Línea. Y tenéis ahí el correo electrónico, cualquier cosa podéis escribir allí, somos varios que estamos mirando el correo. El curso que estamos dando, una vez más, es Historia de las Denominaciones, es del grado en Teología y forma parte de lo que serían los cursos de Historia. Pero este año nos estamos centrando en el origen de las denominaciones, en cómo se iniciaron, por qué hay tantos grupos diferentes dentro del cristianismo. ¿Qué vamos a descubrir nuestras raíces históricas? Vamos a entender mucho más por qué somos lo que somos, por qué creemos lo que creemos. Vamos también, y hemos estado descubriendo la teología bíblica del remanente. Y esto del remanente hemos dicho que es realmente la iglesia del Señor Jesucristo. Porque cuando uno abre un libro de historia de la iglesia, muchas veces lo que ve es la historia sociopolítica y económica de la iglesia denominacional, muchas veces del catolicismo, pero no de la iglesia de Jesucristo, porque como os decía, ¿no? ¿Quién va a escribir de la historia de la iglesia en Castellbisbal, por decir algo? No somos tan importantes. Sin embargo, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. A la vez vamos a estar estudiando la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ya hemos visto, ¿no? Todos esos cambios políticos, sociales, económicos, intereses, a papado, a reyes, Europa, Edad Media, todas esas cosas vamos a estar viéndolas. Y eso nos llevará al centro de nuestras clases, el surgimiento de las denominaciones, cómo van surgiendo. De hecho, hemos hecho esta lista y hablamos ya en la introducción, hablamos de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y ya hemos visto cómo surgieron estas dos iglesias. Y uso el término genéricamente, ¿de acuerdo? Mi objetivo a partir de hoy es ver el origen de las denominaciones luteranas, anglicanas y presbiteriana. Entonces, empezando hoy, vamos a introducirnos ya en la Edad Media, que es cuando de repente ¡brum!, van a empezar a salir muchas más denominaciones cristianas y más tarde ya dentro del protestantismo veremos cómo van a surgir muchísimas más. Así que ese es nuestro objetivo ahora, la Iglesia luterana, anglicana y presbiteriana. Como hemos dicho, ya hemos visto el inicio del catolicismo romano desde sus orígenes, desde que Constantino se une con la iglesia, el papado empieza a surgir realmente en el año 490 con León I, empieza a haber esa mezcla de Estado y iglesia, empieza también a haber una mezcla con judaísmo, tradicionalismo de diferentes religiones, sobre todo el paganismo, entra dentro del cristianismo y eso es el catolicismo romano y hemos estado viendo un poquito esos inicios y después vimos también cómo se inició la Iglesia Ortodoxa con esa gran división, el gran cisma, como se conoce. Así que hemos estado hablando de estas cosas. Ahora, en este pequeño gráfico, no es pequeño, no es nada pequeño, os lo enseñé al principio y es simplemente un recorderis de cómo se inician las iglesias. Hemos estado viendo aquí en el 1054 se produce esa gran división, la iglesia ortodoxa rusa, griega, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. En el 1534, 1517, ahí ves ya más divisiones y eso va a ser la reforma. Entonces, vamos a centrarnos aquí en lo que es la reforma protestante, en estas clases que vamos a tener. Pero antes de hacerlo, necesitáis entender el gráfico que he puesto aquí, que creo que también lo vimos al inicio de nuestra introducción. En el gráfico veis que hay una sucesión católica protestante interdenominacional. Esto es lo que nos referíamos. Desde el inicio de la jerarquía católica con esa unión, donde se producen herejías realmente. Por ejemplo, se decreta la persecución en el año 303 de grupos que son disidentes. Constantino en el 313 une gobierno e iglesia. Pero mirad lo que hay aquí. León II establece oficialmente el papado.
Se hace un bautismo infantil establecido por la ley. Se producen las indulgencias ya en esos años, la creencia del purgatorio, la adoración a los santos y a las imágenes es en el 787. O sea que en la jerarquía católica ya hay un montón de herejías, de falsas enseñanzas, que más tarde, en el 1054, cuando se divide la Iglesia Ortodoxa y la Católica, van a seguir arrastrando todas esas enseñanzas. Ahora, cuando estudiamos historia en los libros normales, se estudia esto. Y entonces dentro de la Iglesia Católica estudias lo que sería la Reforma Protestante de Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, John Knox. Como ves aquí en este gráfico salen la Iglesia Anglicana, la Iglesia Metodista, ya lo ves bien desde ahí, la Iglesia Presbiteriana y la Iglesia Luterana. ¿Lo ves? Estas denominaciones surgen de la Iglesia Católica Romana. Saldrán también otros grupos que están aquí representados, algunos de ellos incluso sectarios, testigos de Jehová, los adventistas, las iglesias de Cristo, los grupos pentecostales, las iglesias de Dios, iglesias del Señor, todos estos grupos pentecostales que realmente surgen del metodismo de John Wesley. Pero esto es el gráfico que más o menos representa o presenta la mayoría de libros de historia del cristianismo. Ahora, les enseño otro gráfico con el cual nosotros estamos más o menos de acuerdo. Y lo voy a decir por qué. En este gráfico hay una sucesión de iglesias de tipo bautista. Ahora, fijaros que digo de tipo bautista, no bautistas necesariamente. Para mí la denominación bautista moderna actual empieza muy claramente en las colonias de lo que hoy es Estados Unidos. Y empieza muy claramente con una serie de líderes. Pero antes de ellos hay una serie de iglesias que tienen unas características bautísticas, es decir, que los distintivos bautistas se ven en ellos, sino todos, algunos, como por ejemplo el bautismo no de infantes, sino de creyentes convertidos. La iglesia constituida y formada solamente por creyentes nacidos de nuevo. Estas características, junto con la división de la iglesia y el Estado, forman parte de esas iglesias bautísticas. Y esas características ya se encuentran en el 312 con grupos disidentes que no están de acuerdo de esa unión entre Constantino y la iglesia. Y hay nombres ahí que incluso nos sonarán familiares, como el nombre de cátaros o catarís, que ya se usa en esos años porque es una palabra que quiere decir puros. Más tarde será usada en el 1200, 1300 por los albigenses. Pero ya en estos años hay grupos de puritanos que dicen, no queremos unirnos, estamos en contra de esa unión con el Estado. Y van a haber grupitos, por ejemplo, los montanistas, los novacianos, los donatistas, los patarinos. Albigenses y cátaros son los mismos, los paulicianos, los bogomilos. Todos ellos son grupos que hemos ido mencionando en nuestras clases y que nos tomaría muchísimo tiempo ir uno por uno. Y al no ser realmente denominaciones, los grandes bloques, sino ser grupitos, prefiero simplemente en este curso mencionarlos. Si alguien está interesado, haced una búsqueda en Google, haced una búsqueda en YouTube, seguro que encontraréis la información. Pero lo que quiero marcar en esta clase es que estos grupos, con características similares, fuera de la iglesia de la corriente normal, son lo que llamamos iglesias bautísticas, de carácter bautístico, por el énfasis que he dicho de esos distintivos. A diferencia de otras iglesias, que no van a tener esos distintivos, como por ejemplo, todas las iglesias que salieron de la Reforma y todas las denominaciones que salieron de la Reforma protestante van a continuar trabajando a la par con el gobierno de cada país. Y esto es algo que los anabaptistas y los bautistas van a determinar, decir, no, división entre iglesia y Estado. Sin embargo, la iglesia luterana, Alemania, la iglesia calvinista, Francia, Ginebra, la iglesia anglicana,
el Estado en Inglaterra. Entonces, esa es una de las características interesantes. Ahora, esto lo entendéis, hasta ahí me seguís, ¿verdad? Tenéis todo de bien, bien, sí, entiendo, bien. Ahora, quiero enseñaros algo. Tal vez alguien se enfade con lo que voy a enseñar ahora, pero yo creo que es lo correcto. Creo, por eso os lo comparto. Y si os dais cuenta, realmente el primer gráfico está aquí arriba, el segundo gráfico está aquí abajo. Y esto es lo que estoy diciendo. Estamos segurísimos que dentro de esta jerarquía católica y todo lo que hay aquí arriba, hay mucho error, hay mucha herejía. Estamos de acuerdo con eso. Yo no creo que el Papa sea salvo y no creo que nadie que ora y pide a los santos por su redención sea salvo. Solamente Cristo salva. No estoy de acuerdo que María sea salva, pueda salvar. Entonces sabemos que aquí hay muchos errores. Pero cuando vas aquí a la Iglesia Católica, vas a ver aquí un grupito que dices, un momento, ¿son los presbiterianos salvos? El Señor conoce los corazones. Hay bautistas que no son salvos, porque no es la denominación lo que te salva. Pero hay personas dentro de las iglesias presbiterianas que son nacidas de nuevo y que a lo mejor creen diferente que yo. Yo creo que sí. De hecho, yo conozco hermanos preciosos y tengo amigos de la iglesia presbiteriana libre en Irlanda. Preciosos hermanos. ¿Son los wesleyanos metodistas salvos? Además, el Señor conoce el corazón. He conocido algún metodista que es salvo y he conocido algún wesleyano, bastantes, que son salvos. Son, lo dice ahí que pone la iglesia luterana, los calvinistas, son salvos de John Calvin. Dios conoce los corazones, pero sin duda alguna. Esto ya es más arriesgado lo que voy a decir, pero creo que debe ser dicho. Dentro de los pentecostales, ¿hay personas salvas? Yo creo que sí. Ahora, yo no estoy de acuerdo con sus hablar en lenguas, su énfasis en los dones, su jaleo en las iglesias, pero yo creo que hay hermanos ahí. Entonces, de este grupo de iglesias creyentes, pre-reformados, bautistas, que dieron lugar a un movimiento fuera de la reforma protestante y que tan siquiera quieren llamarse protestantes, y lo entiendo, puedo ver que también dentro de las iglesias protestantes de la reforma había hijos de Dios. ¿Era Lutero creyente? Creo que sí. ¿¿Calvino era creyente? Creo que sí. Y tenemos que ver esto para no caer en el error de pensar que nosotros tenemos toda la verdad y que no está con nuestra denominación, si algo así puede decirse, está equivocado. Y lo mismo creo que mis hermanos calvinistas tienen que ver, que aquellos que a lo mejor no creen como ellos son salvos, aunque no tengan la misma versión teológica. Por eso tenemos que determinar esto de una forma académica, sí, pero sobre todo espiritual. Entender que la historia de la iglesia verdadera de Cristo se encuentra escrita solamente en los cielos. Y que cuando nosotros estudiamos historia de las denominaciones, tenemos que trabajar con un jaleo de personas, con un jaleo de personajes y con situaciones que a veces no estaríamos de acuerdo, pero que tenemos que respetar eso. ¿Sí? Entonces, es ahí donde intento marcar un equilibrio para no caer en el error que he mencionado de lo que llaman el Trail of Blood, el sendero de la sangre. No sé si puedes. Donde se cree que solamente los que son bautistas y que vienen directamente de Juan el Bautista son salvos. Eso no está en la Biblia, eso es erróneo. Entonces no podemos creer eso. Ahora, vamos a seguir, porque ahora sí nos acercamos al 1517-1600. Y esas fechas son importantísimas. 1517. Va a ser una de esas fechas que va a quedar grabada en vuestra memoria, porque la memoria histórica escuchó los martillos, mejor dicho, los martillazos de un monje alemán golpeando en la puerta de una iglesia y clavando ahí un papelucho con 95 declaraciones, las cuales llamó las 95 tesis
de Lutero. Europa, 1500. Vamos a intentar ubicarnos en la historia en el año 1500. Eso era Europa en el 1500, sin incluir esas cosas de ahí. Es interesante, realmente, Italia no es Italia, están los estados papales, Florencia, Génova. Génova hacen buenas pizzas, estuvimos ahí comiendo unas pizzas una vez. Las dos Sicilias, muy centrado, el Papa tiene una relación con todo el Santo Imperio Romano. Bohemia es grandiosa. Lituania, todas esas cosas ahí no nos interesan tanto. El Imperio Otomano, los musulmanes siguen ahí intentando entrar. España ya se ha librado de ellas, más o menos. Navarra. Todo esto es España. ¿Por qué? En 1500 ya Isabel y Fernando se han casado felizmente, ¿verdad? Y han unido los reinos de Cataluña y Aragón y de Castilla y de León. Así que ahora tienen España, pero esto es de Navarra. No sé lo que puedo hacer, me interesaría y tengo muchas ganas de irme de viaje a Navarra. Ya lo hemos hablado con Manolo también. Hemos comprado ahora, esta semana pasada, un libro que habla de la reina protestante de Navarra, el reino protestante de Navarra. Navarra fue un lugar protestante y fue muy interesante lo que pasó ahí por varios años. Entonces hablaremos de ello. Pero tenemos que ver este mapa para romper con la idea de lo que es España hoy, lo que es Italia hoy, lo que es Europa hoy, porque en ese tiempo era otra cosa. ¿Me seguís? Bien. Ups. He dicho ups porque eso se ha movido. Pero bueno, voy a intentar leerlo. El Renacimiento, el espíritu de una época. Los estudios florecen, los espíritus están despiertos. Es un lujo vivir. Historia de la Iglesia, Schaff. Lutero mismo, hablando de su época, dice esto. Si lees todos los anales del pasado, no encontrarás un siglo así desde el nacimiento de Cristo. Tal construcción y plantación, tan buen vivir y vestirse, tal empresa en el comercio, tal revuelo en todas las artes, no ha sido desde que Cristo vino al mundo. Y cuando numerosas son las personas de buen ver e inteligentes, que no dejan nada oculto ni resuelto, incluso un niño de 20 años sabe más hoy en día de lo que antes sabían 20 doctores de la divinidad. Lutero está diciendo que ese tiempo es extraordinario. Por eso los historiadores le llaman el Renacimiento, la Renaixença en catalán. Es una época, ¡pum!, que hay un surgimiento extraordinario. Se inventa la imprenta y vemos la importancia de la palabra de Dios ahora en manos de cualquier persona. Ahora ya no podían ser engañados, ahora podían leer el libro y comparar el libro. Ahí en Alemania, recordad que Lutero está en Alemania, hay un espíritu germánico, orgullosos de ser germánicos. Hay una pasión por el pensamiento y la especulación interna. Schaff, el historiador, dice esto. La providencia le dio a Francia el dominio de la tierra, a Inglaterra el dominio del mar y a Alemania el dominio del aire, es decir, el reino de las ideas. Recordad, 1500, Europa, ¿no es lo que ahora era o ahora es? Más o menos. Porque fijaros en esto, continúa siendo así. Francia, grandiosa tierra, gran cantidad. Inglaterra, dominio del mar, derrotó a la invencible española. Alemania. ¿Dónde están las ideas hoy? ¿Dónde están los Volkswagen y todas esas? En Alemania. Yo, esto que voy a decir ahora a lo mejor no es buena historiografía, pero creo que hay una genética en cada país. De verdad, creo que hay algo en los países que les hace ser lo que son a lo largo de los siglos y a lo largo de los años. Israel para mí es un claro ejemplo. Siempre perseguido, siempre sufriendo, siempre buscando a quien les ame, quien les reconozca. Ese espíritu de persecución que les ha llevado por tantos años. Los alemanes, a veces bromeamos con ellos,
cuadrados de cabeza, continuaban siendo así ya desde ese momento. Sus ideas eran claras. Alemania era poderosísima en esos años. Los reyes duques sajones eran poderosísimos. Los franceses, no es aquí en el 1500, vendrá un poquito más adelante, pero yo nunca me he fiado de un hombre que lleve peluca. Y los franceses van a inventar eso, aparte de cosas como el Conde Videt y otras cosas. Pero eso es lo que está pasando en esos años, 1500. Hay también una pasión por la independencia y la libertad personal. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. De hecho, aquí, sin entrar en política contemporánea, aquí empiezan la sensación de el independentismo, o mejor dicho, el nacionalismo. Porque desde el Sacro Imperio Romano, ahora todos dicen, nosotros somos sajones, nosotros somos británicos, nosotros somos escoceses, Hay una identidad que no estaba surgiendo en esos años. Y en España, bueno, está Navarra por ahí, pero en España hay una identidad muy importante, el Imperio Español, ¿verdad que sí? Somos españoles y hablan en esa época ya de esa calidad o cualidad de España que está empezando a conquistar. Esa pasión por la independencia y la libertad personal es lo que va a hacer que un hombre, sea capaz de ponerse delante del Papa de Roma y confrontar a la Iglesia sacrosanta romana. ¿Lo veis? Por eso es importante que vemos este cambio. Porque nosotros que vivimos en el siglo XXI ya nos han dado todas las cosas hechas. Pero si viviéramos en estos años, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Tenemos que ver que Dios está obrando en la historia. Y Dios trabaja en la providencia. Dejadme deciros algo teológicamente importante en cuanto a la providencia. La providencia tú la ves cuando ya ha pasado. Mientras está actuando, no la ves. No la ves. ¿Os habéis dado cuenta? Piensa en algo en tu vida que puedes decir, ay, mira, gracias al Señor que me encontré con tal persona, con tal otra persona, y pasó aquello, y pasó lo otro, y gracias a eso pude. ¿Verdad que sí? Providencia. Pero lo ves cuando miras hacia atrás. Hoy el Señor está trabajando en providencia en vuestra vida, pero no lo veis. Cuando pasen días, tal vez semanas o años, veréis esa providencia. Martín Lutero forma parte del plan y la providencia de Dios. Podéis abrir, gracias. Puedo decir algo, y esto también tiene que ver con lo que decía al principio de la clase. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Lutero? No. Y lo veremos. Dijo verdaderas tonterías, y especialmente su trato a Israel fue pésimo. Fue pésimo. Su entendimiento de la cena del Señor fue pésimo. No fue bautista. no tenía las cosas claras en cosas que tú y yo tenemos muy claro hoy en día. Y si lo encontráramos hoy en una convención de iglesias, estaríamos muy enfadados con él, ¿verdad? Porque él no cree como nosotros. Recuerda que tú vives en el siglo XXI. Martín Lutero vivió en el 1500 y tuvo que enfrentarse a los leones de Roma. Tal vez no creía como nosotros, pero no tengo duda alguna que fue un hombre de Dios, que fue un hombre que Dios usó y que Dios en su providencia preparó para cambiar el rumbo de muchas cosas en la historia, igual que él a otros. Por eso tenemos que juzgar al hombre en el momento histórico que vivió, para poder entenderlo mejor. ¿Quiere decir eso que aceptaremos lo que él enseñó? No, porque Dios nos ha dado libertad de conciencia y nos ha dado la palabra de Dios, sobre todo, para poder juzgar con la palabra de Dios y con la luz que Dios nos ha dado y entender mejor esto. ¿Bien? Martín Lutero, 1483-1546. Anotad esas fechas porque os sorprenderéis cuando veáis las fechas de Calvino. Pensamos que Lutero y Calvino eran compañeros de colegio y veremos que no. Veremos que no. Algunas notas rápidas: la vida temprana, un hombre que viene de la burguesía, un hombre educado, había estudiado leyes, doctor en leyes también,
entra en la vida monástica en Erfurt y termina siendo profesor en la Universidad de Wittenberg, un lugar importantísimo. Las universidades ya en Salamanca, aquí en España, ¿verdad? En pleno funcionamiento, pero Oxford, sin duda alguna, Gutenberg, una importante universidad, y en 1510 visita a Roma. Y eso va a cambiar su vida. Esa visita del 1510 va a cambiar su vida por completo. ¿Por qué? Porque va a nacer de nuevo. Ahora, ¿cuándo se convirtió Lutero? El Señor lo sabe. Si habéis leído su biografía, habéis visto la película antigua, no la moderna, pero la antigua se ve muy claramente que él está subiendo en sus rodillas las escaleras de la Catedral de San Pedro y viene a su mente ese versículo que dice: el justo por la fe vivirá. Y se da cuenta que la salvación es por fe, no por obras. Y a raíz de esto, él se levanta y empieza a predicar que solo Cristo salva, una salvación por fe. Pero lo que movió su corazón no era simplemente su inquietud espiritual, sino su enfado, como veremos, económico, político, social. Martín Lutero, viendo la situación de la Iglesia Católica Romana, está realmente enfadado. Está enfurecido porque, como vimos en la última clase, si recordáis, si no, ved el vídeo, el Papa está pidiendo un montón de dinero para luchar contra los turcos. En realidad está pidiendo dinero para levantar la Catedral de San Pedro. Se está, como decimos aquí, ambuchacán, poniendo en la saca, en sus bolsillos, muchísimo dinero. Lutero está enfurecido y hay uno que está ahí vendiendo lo que llaman las bulas papales, bulae, del latín. Os he puesto ahí una fotografía de una bula papal. Wow. Los que estuvisteis en Francia, en el Museo del Desert, pudisteis ver algunas de estas reales. Tú haces un pecado, no pasa nada, le das un dinerito al cura del pueblo, te da un papel firmado por el Papa, te perdona tus pecados, puedes continuar. Él, Lutero, determina que esto está mal. Alemania se siente agitada por el plan del Papa León y con Tetzel, este vendedor ambulante de indulgencias papales. Lo que hace es agravar a los alemanes por la venta de indulgencias. Los alemanes están hartos, muy cansados del pie del Papa sobre sus cuellos. Os he dicho antes que hay ya un inicio del concepto de nacionalidad. Nosotros somos germanos. ¿Qué hace este romano poniendo su pie en mi cuello? Es una actitud que hasta ese momento en la historia no se estaba dando. Y ahora hay un rechazo. Y Lutero, es que imaginaros este hombre confrontando al mismísimo Papa. El 31 de octubre de 1517 publica un aviso de debate para el Día de Todos los Santos en la puerta de Castle Church en Wittenberg. Ahora, hoy en día no funcionaría así. Tenéis Facebook, los eventos de Facebook, tenéis, ¿cómo le llamáis? El Twitchy, eso que hemos dicho que grabaremos, tenéis YouTube. Tenemos método, el WhatsApp, tenemos métodos para comunicar. En aquel momento, el método para comunicar era ir a la catedral, a la puerta, y clavar ahí lo que fuera. Tal día, celebración de comida fraternal para todos los que quieran venir. Tal día, reunión de vecinos del barrio tal. Tal día, era el cartel de anuncios. Y él, siguiendo la costumbre de su tiempo, va a la catedral, pam, 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 lo clava ahí. Podéis imaginároslo a este monje con su ropa. Creo que era marrón, corrígeme en eso, marrón o blanca, no sé los dominicanos y los dominicos cómo van, pero eso, blancos con capucha negra. Pues imagínalo, ahí viene, se acerca, pum, 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 95 tesis. Y todos los que están al lado, que están pidiendo dinero, se acerca y lo mira y empieza a leer estas 95 tesis. ¡Wow! Muchos de los que leían las 95 tesis decían, ¿estoy de acuerdo? Eso es así, vamos a discutirlo. El énfasis de esas tesis, cuando uno las lee hoy, y las puedes encontrar en internet, yo estaba pensando ponerlas en el PowerPoint, pero son tan pequeñitas que mejor los bajáis en el PDF o ya lo pondremos en nuestra página web, y ahí lo podéis hacer. Pero el énfasis es el uso apropiado de indulgencias. Mira qué bien suena. Dice el uso apropiado.
¿Te das cuenta? Porque él intenta realmente no entrar en un conflicto grande, simplemente establecer lo que él cree. Papa León X, el arzobispo Albrecht de Maguncia, Federico el Sabio, el elector de Sajonia, el rey Maximiliano, Carlos, rey de España, y Francisco, rey de Francia, un tal Cayetano, debía ser español, y Charles von Militz, este no lo era, todos se reúnen con ese objetivo de discutir las 95 tesis de este pobre hombre. Ah, ahí está la foto. Bueno, como os he dicho, no se pueden leer. Cuando hice el curso en Historia de la Iglesia en el seminario, me las hicieron leer, me las hicieron marcar, las tengo en mis notas, están en internet. Podéis leerlas, es divertidísimo, es mucho más comprensible cuando lees esto lo que ellos estaban viviendo. Y ahí está, la puerta de la iglesia del castillo. Door of Castle Church, en inglés. ¡Pum! Las clavó ahí. Y os animo a que veáis para poder enriquecer más los datos, porque en una hora no se puede cubrir todo. Pero os animo a que veáis la película Lutero. Esta no es de las mejores. Hace un buen papel, buen guionismo, buena cinematografía, no hay duda. Pero la película anterior, la viejita, es así. Y creo que está en YouTube. Entonces, es así que se ve claramente incluso la conversión de él. Aquí no, aquí es mejor. Pero os animo a que la veáis. Deberes para, iba a decir para estas navidades, ya ha pasado las navidades. Deberes para cuando podáis hacerlo, verlo o leer también en Wikipedia lo que podáis de Martín Lutero. Dios usó a este hombre. Esta es la catedral de Wittenberg dentro. Nosotros estamos acostumbrados a ver estas catedrales y yo cada vez que entro en una de ellas siento cosas raras. Por una parte, admiración. 1500 y edificios de este tipo. Hay toda una serie de especulaciones de cómo esa gente que vivía en la Edad Media pudieron edificar estos centros tan impresionantes. Se comenta, se dice, se cree, se piensa, se habla de que los arquitectos de Egipto ayudaron a edificar estos edificios, porque tenían conocimientos los que habían construido las pirámides. Hay un montón de especulaciones, pero hay un dato interesante que os quiero dar y viendo esta catedral lo vais a entender aún más. El románico y el gótico, ¿os suena? Románico, arcos de medio punto, redondo, empieza en el suelo y da la vuelta y regresa al suelo. Eso es románico. Gótico, empieza en el suelo pero apunta hacia el cielo. Los dos puntos. Son una flecha que apunta hacia arriba y todo es mucho más esbelto, más alzado, más alto. Hay un cambio de mentalidad y se ve en la construcción arquitectónica de estos años. Están buscando la altura, están buscando a Dios, porque hay un hambre de Dios, pero hay una confusión enorme que el papado ha producido. El Papa León X. Y me da a veces incluso vergüenza hablar lo que estos papas hacían. Yo no he visto la película de los Borgia, sé que hay una película por ahí, no quiero verla, porque como ya sé lo que hacían, me imagino lo que hacen en la película, así que no quiero verla. Pero sin duda alguna eran corruptos, estas personas no eran salvas. Y mi opinión, y la voy a decir, y si os enseño unas fotografías después lo vais aún a entender más. Mi opinión es que el Papa de Roma es un anticristo. No es el anticristo como personaje que veremos en el libro de Apocalipsis, pero su mismo título es Vicarius Filii Dei, que quiere decir el que toma el lugar del Hijo de Dios. Eso lo hace el anticristo. Y la historia demuestra vez tras vez la maldad de estos hombres. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estamos viviendo días dentro del protestantismo, incluso evangélico, de aceptación de los hermanos separados. Católicos, sí, pero son hermanitos, pobrecitos, ¿no? Cuando uno ve lo que la Inquisición hizo a nuestros hermanos, a los valdenses, a los hugonotes, a los luteranos llamados así
Valladolid, en Sevilla, a los hermanos españoles, puede decir cómo tanta maldad, cómo tanta crueldad pudo salir de la mente del hombre. Y eso es diabólico. Entonces, muchas de las cosas que estaba Lutero enfrentando, y más tarde los demás reformadores, eran en contra del mismo diablo. No eran simplemente en contra de un poder papal, de un poder establecido, de una riqueza como la Basílica de San Pedro. Era una lucha espiritual. ¿Lo ves? Empieza en el suelo, termina en el suelo. Énfasis en la tierra. Casi fortalezas. Cuando uno ve románico, es una fortaleza. El poder terrenal. Pero como os decía, es una lucha espiritual. Y nosotros que estamos viviendo en los últimos días, de verdad lo creo. Creo que estamos viviendo en los últimos días, y cuando uno ve lo que está pasando en Australia y cómo se está quemando todo eso, dice, el Señor viene pronto. Nuestra lucha es espiritual y estamos muy tranquilos. Porque Satanás sabe que cuando hay persecución, la iglesia se duplica, triplica o multiplica. Porque la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Pero cuando hay comodidad, entonces la iglesia se vuelve inefectiva. Y es lo que nos está pasando en nuestros días. Mucha comodidad. Tenemos todo cuanto necesitamos. La Odisea. Pero el Señor está fuera. Por eso tenemos que volver a un espíritu, iba a decir reformador, y no me convence esa palabra, más bien de avivamiento espiritual, de despertamiento espiritual, como el gran despertar que hubo. Ahora, volvamos a Lutero. Leipzig debate de Leipzig en junio de 27 al 16 de julio, 1519. Lutero ya acabado las tesis, 1517. Lutero responde escribiendo una serie de obras breves en defensa de la teología evangélica y contra la autoridad papal. ¡Oh, wow! Ha hablado en contra del Papa de Roma, te vas a meter en líos. El 10 de diciembre de 1520, Lutero quema la bula papal. ¿Sabes qué es eso? En tiempos de John Huss y de Wycliffe, hubo un rey que se atrevió a poner en duda a lo que el Papa decía. Y el Papa aplicó a toda la ciudad un interdicto, creo que se llama. Era una maldición en contra de una ciudad, y esa ciudad ya no podía hacer la misa. Ahora, para ti y para mí nos da igual, ¿no? La misa. Pero si un católico no tomaba de la Eucaristía, no participaba del pan y del vino, no tenía, significaba para él la pérdida de la salvación. ¿Y qué hacía esa ciudad? Porque por culpa de este rey, el Papa ha puesto una maldición sobre nosotros, la ciudad entera se rebelaba. Y en tiempo de John Huss, eso fue un problema muy grande. Ahora, este Lutero se atreve a quemar las bulas papales. ¿Qué va a pasar? Dios está en control. El abril, 17 de abril al mayo del 25 de mayo, 1521. Carlos V convoca a Lutero. Alemania. El primero de España. Eso es un dato importante. Fijaros que lo que está pasando aquí ahora, en este tiempo, va a afectar el resto de nuestra historia. En tiempos de Francisco Franco, España continuaba llamándose la Reserva Espiritual de Europa. ¿Verdad, Manolo? ¿Recuerdas eso? De Occidente. España es más católica que el Papa, porque los reyes están obedeciendo al Papa. Carlos V, primero de España. Carlos pregunta si los libros son de Lutero y se retracta. A ver si Lutero se retracta de estos libros que ha escrito. El rey Carlos está metido en el meollo, está presionando la lucha. Asesores de Lutero, sus amigos, le dicen, hey Lutero, te vas a meter en un lío, te van a acusar de hereje, te van a matar. Retráctate o simplemente pide tiempo. Lutero visita esa noche amigos nobles que le apoyan en la víspera de una muerte segura. Lutero sabe que va a morir. La Inquisición, Inocencio III empezó la Inquisición. En el año 1200, la primera
inquisición que se va a realizar va a ser en contra de cristianos. La primera cruzada no es en contra de los maometanos o turcos. La primera cruzada es en contra de los cátaros, los albigenses, la cruzada albigense. Toda Europa sabe lo que pasó ahí. Y Lutero sabe que si la Inquisición con sus secuaces lobos rapaces llega a él, es el fin de sus días. Sabe toda Europa lo que le pasó a John Huss, lo que le pasó a Wycliffe, todos saben lo que le pasó a Savonarola, todos lo saben. Lutero vas a morir. Worms. Esa dieta es una reunión. Una palabra dieta no tiene nada que ver con el comer o no comer, ¿de acuerdo? Es una palabra que nos hace gracia. No, es una reunión en Worms, en la ciudad de Worms, 18 de abril. Lutero dice esto, y me encanta. Dice así: a menos que la escritura y la razón me convenzan, no acepto la autoridad de los papas y los concilios, porque se han contradecido. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, ya que ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Amén. ¡Wow! Me encantaría que hubiera estado Isaac o Nancy lo hubieran leído en alemán. Imaginaros escuchar esto en alemán. Con esa autoridad me hubiera encantado estar ahí presente. Uf, uf. Cuando Lutero dice esto, ¿ha firmado su sentencia de muerte? Fijaros en ese momento, ya sé que te sabes el final de la película, ya sé que sabes el final de la historia, pero poneros un momento en el 18 de abril de ese año, poneros un momento en esa dieta de Worms, poneros un momento delante de toda la parafernalia, el papa, los obispos, los cardenales, el rey, los duques sajones, Lutero en pie y ¡pum! Dice esto. Este era un león. En ese momento estaba solo. Había con ellos varios amigos. No recuerdo si fue acompañado en esta ocasión por uno de sus servidores es que no me viene el nombre. Él tenía un siervo, un señor que le ayudaba, y fue muy fiel, le acompañó toda la vida. De hecho, dice la historia que cuando Lutero murió, el siervo fue a la cama y falleció también. Yo no sé si esto es verdad o no, pero fue un hombre que acompañó a Lutero muchísimo. Pero tremendo. Ahora, sigamos. El 25 de mayo de 1521. Desafiando los deseos del Papa, la dieta continúa confrontando a Lutero durante varios días, pero fue en vano. El 26 de abril, Lutero se escapa por una puerta en la muralla de la ciudad, Luther Gate, es como se le conoce aún en nuestros días. ¿No recuerda la historia de Pablo en el libro de Hechos? ¿Ah? ¿Verdad que sí? En el viaje de regreso a Gutenberg, está regresando, tiene la protección, se detiene para visitar amigos y familias en el camino. ¿Verdad? No pasa nada. Le está siguiendo los pasos la Inquisición para que no llegue a su destino final. 4 de mayo. Viajando a través del corazón del bosque de Mohra, Lutero es secuestrado por 5 hombres enmascarados. Llevado al castillo de Warburg, donde vive disfrazado de caballero Jorge. Ahora, la película representa esto también, pero lo podéis leer en el libro de historia. Él no sabía que eran sus amigos y no sabía que estos amigos suyos habían sido enviados por el duque de Sajonia, porque sabía que la manera de proteger a Lutero era raptándole, porque iba a caer en una emboscada y iba a morir. Pero yo puedo meterme en la sangre y en el cuerpo de Lutero. ¿Te han raptado alguna vez? ¿Lo han hecho? ¿Qué fue cuando en el 50 aniversario mío tuvo la idea de raptarme? Joel, tú estabas ahí. Me raptaron, me pusieron una capucha y me metieron dentro del coche. Es una, es una experiencia divertida. Lutero debía estar muy atemorizado. Eso fue para el 50 aniversario, ya veremos que harán en el 60. Pero eso fue lo que le salvó la vida. Y disfrazado de caballero George, él empezó a escribir, empezó a traducir su Biblia, una Biblia que es una joya literaria,
aún hoy en día se considera una de las joyas literarias en alemán por la riqueza de vocabulario que es usado. Pero no solamente eso, escribe otros escritos y si tenéis la oportunidad, yo os animo que leáis directamente las obras de Lutero. En los cursos de seminario te piden que lo hagas y uno descubre cosas interesantes y también muchas de las polémicas que vendrán más tarde. Por ejemplo, La esclavitud de la voluntad, uno de sus libros bien conocidos. Pero es interesante como el Señor está dándole mucha luz de entendimiento. Su comentario al libro de Romanos es realmente una luz abierta a lo que en ese momento nos estaba viendo, que el justo por la fe vivirá. Lutero atrae al pueblo alemán a través de sus escritos de Warburg y los votos monásticos los va a dejar a un lado. Hace el testamento, lo traduce en el Nuevo Testamento en el mes de septiembre, termina. Y Dios tiene un propósito para este hombre. Su propósito se llama Catherine von Bora. Se casa. Ahí es cuando a las chicas os gusta la historia. Yo no he leído la biografía entera de Catherine von Bora, pero tiene que ser apasionante. Esta mujer leó a Lutero, se escapó del convento con unas cuantas monjitas. Lutero se casa con ella para complacer a su padre, renunciar a sus enemigos y expresar su fe. Y en la película también veis eso. Es un dato que os doy aquí. Aunque tengo otros datos que no estoy seguro. Dicen que fue una pareja modelo con un matrimonio saludable ejemplar en Alemania. Es lo que la fuente que estoy sacando, os estoy ahorrando leer como 100 libros de historia, pero uno de ellos decía esto. En otro libro, tengo entendido, y a lo mejor Manolo, no sé si has oído algo de él, que él realmente como padre tuvo verdaderos problemas. O sea, en su matrimonio y parece que era demasiado estricto, demasiado fuerte. Bueno, me estoy adelantando, pero os lo digo, a medida que Lutero se fue mayor, se fue haciendo mayor, cogió amargura y se hizo muy duro, se hizo un hombre muy duro. Pero lo tenemos que entender. Estaba luchando contra el mismo Satanás y sus ángeles, con ropas y sotanas. Una cosa que él hizo, y lo tengo en inglés porque es que no lo sé decir en alemán, lo he traducido al castellano, mesa de conversación, table talks. Esto me encanta y lo hemos usado con los jóvenes en casa. Table talks. Estás en la mesa, estás comiendo y después de comer dices, vamos a hablar de teología. Y es como él entrenó y enseñó a sus discípulos o estudiantes con table talks. Qué bonito es eso, ¿no? Después de una buena comida, hablar de algo espiritual. Y ahí está. El arte me gusta y cada vez más. Y poder rescatar del arte las fotografías originales de los personajes históricos nos ayuda. Estas son las 3 imágenes que tenemos disponible en el arte pictórico de Catarina, la esposa de Lutero. No sé si el pintor la hizo a gracia o no hizo, y la hermosura está en el ojo del que mira, pero esta era la señora de la cual se enamoró Lutero. Era monja, ex monja, pero era monja. Hay una anécdota que, una vez más, esa anécdota está registrada en su biografía y dice que una vez, una mañana, ella bajó a su casa a desayunar, a prepararle el desayuno a Lutero y bajó de duelo, vestida de duelo. Y entonces pues, la quedó mirando y le dijo, ¿pero qué haces? ¿Por qué estás vestida así? Y ella dijo, ¿no te has enterado quién ha muerto? Dijo, no, Dios ha muerto. Lutero se enfadó y le dijo, ¿pero por qué dices eso? Y ella dijo, no lo digo yo, es tu manera de comportarte. Él estaba deprimido, frustrado, acabado, y su esposa le estaba haciendo ver que Dios no había muerto, pero que él se estaba comportando como si Dios hubiera muerto. Y eso fue una de esas anécdotas que realmente sacuden y que es interesantísimo. Una contribución que Lutero hizo, y esto os va a gustar a los que os gusta la música, es que fue un verdadero músico. Una de sus características de él y de ella era la música.
Y lo que hizo fue popularizar la música. Ahora, no sé si lo pongo ahí, sí. Um, en esa música utilizó algunos argumentos filosóficos de Agustín de Hipona. Sabemos que algunos de estos argumentos filosóficos del agustinianismo eran realmente malos. De Agustín tenemos mucha doctrina protestante, y era un católico, pero Agustín dio a la Iglesia Católica toda la parafernalia de sus formas de culto. Así que Agustín es uno de esos personajes históricos que no sé qué pensar de él. Pero volviendo a la música de Lutero, él hizo que la música fuera cantada por los laicos en la iglesia. Dejó a un lado el canto gregoriano o la música sacra de la Edad Media y tomó canciones populares que la gente conocía y empezó a cambiarle la letra poniéndole letra bíblica. Canciones alemanas en la iglesia. Eso puso fin al monopolio de los cantantes profesionales de la iglesia que se presentan en latín. Ahora, esta época, y lo comentábamos con Ana, y esto es interesantísimo, en ese tiempo los músicos eran profesionales. La iglesia le pagaba, ellos componían música, el papa le pagaba, y Ana, si no me ayudas con esto, ¿cuál era el nombre de esa composición en alemana que uno hizo que se enfadó con el cura y escribió? Fue Mozart, pero nos sirve de ejemplo. Eso fue más tarde. Ajá. En forma burlesca, ¿no? Vale, tiene un nombre bastante grosero, me acordaba de eso. Pero más o menos, y eso fue en la época de Mozart, aquí está pasando lo mismo. Los músicos componen, la iglesia paga. Y se hace en latín. Ya está. Ahora de repente, la gente está cantando alabanzas a Dios. Uno de los músicos que todos conocéis y que va a ser muy influenciado, de hecho va a ser luterano, va a ser John Sebastian Bach. Alemán, luterano, pero con toda esa influencia de Lutero y de sus músicos. Otra vez, volviendo al arte, y sabéis que aquí en nuestras clases me gusta enseñaros cosas de arte, una pintura, no sé quién fue este pintor, estaba intentando buscarlo en internet, es un pintor antiguo, pero ahí veis a Lutero y su esposa y su familia cantando himnos. Himnos también de Navidad. Lutero va a traer a la iglesia un nuevo énfasis en la Navidad. De hecho, el árbol de Navidad que la mayoría tenemos en casa, en algunas iglesias se usa y yo no lo uso porque a veces puede ofender a alguien, pero en Estados Unidos la mayoría de iglesias tienen árbol. Cuando yo era niño no tenía árbol de Navidad. Mi mamá me decía que eso era para protestantes. ¿Por qué? Porque Lutero fue el que introdujo el árbol de Navidad a su casa en una fría mañana de invierno, volviendo de una de sus luchas en la dieta de Worms. Pensando en estas cosas, encontró que había un evergreen, se llama un árbol de esos que nunca cae la hoja verde, que nunca caduca. Eso es, perenne. Y pensó, Dios es así como este árbol, Dios es fiel, nunca cambia, Él no es perenne. Cortó el árbol, lo introdujo a casa, le puso lucecitas y habló de eso a sus hijos. Y de ahí viene la costumbre protestante del árbol de Navidad. Ahora, sea otra historia que diréis, el árbol de Navidad viene de la época romana, es algo pagano, que los paganos en la época de Roma ponían guirnaldas a los árboles y adoraban a los árboles, y los druidas de Inglaterra también adoraban a los árboles. Y si habéis leído el libro The Bishop, las dos Babilonias, no Bishop, Hislop, las dos Babilonias, ahí te lo muestra muy bien y te lo explica muy bien. Y es cierto, pero también ahí está otra parte de la historia. Por eso no me ofende tener un arbolito de Navidad con luces, porque me hace recordar a Lutero. Conflictos con la gente de Lutero, estamos ya casi terminando. Ay, ay, ay. Cuando Dios hace algo, Satanás también lo hace. Reformadores más radicales buscan controlar Gutenberg.
los campesinos alemanes y la rebelión de Münster. Lo entiendo, entiendo. A ver, Lutero llegó hasta aquí y ahí no pasó, pero los que venían detrás estaban hasta la coronilla de este papa que nos controla, de este papa que nos quita el dinero, de todo el jaleo que ha hecho. Queremos realmente liberarnos, ser una nación libre. Y por eso se levantaron en armas en contra del papado en el año 1525. Hay otro grupo que veremos, y ahí vienen los bautistas anabaptistas, los radicales o los reformados radicales. Y tenemos también que hablar de ellos, y lo haremos hablando de Philip Melanchthon y los demás. Perdóname, ¿qué hora es? Estoy viendo la hora, ¿me quedan 5 minutos? ¿Las 9 menos 10? Está bien, me das 8 minutos. Muy bien, muy bien. Entonces, déjame terminar con este punto. Los radicales o los que intentaron llevar la reforma más allá de lo que Lutero había hecho, lo hicieron por motivos también socioeconómicos y políticos, no hay duda alguna. Pero como he dicho, hubieron otros grupos que por el tiempo en que vivieron entendieron muchísimo de la palabra de Dios. Antes de Navidades hablamos de ellos, hablamos de los anabaptistas, de la historia de los anabaptistas y de su conocimiento de la palabra. Lutero llegó hasta donde él tuvo luz, aportó muchas cosas, pero también cayó en muchos errores. Hoy mismo he comentado con alguien que me ha escrito y los bautistas reformados, no sé si habéis escuchado de este grupo de bautistas reformados, y yo le he dicho, digo, yo no entiendo cómo pueden haber bautistas reformados, porque los mismos reformados persiguieron a los bautistas y los mismos protestantes persiguieron a los bautistas. Así que no entiendo cómo puede haber bautistas reformados. Con Lutero pasa lo mismo. Lutero va a hacer cosas que no estamos de acuerdo. Pero debemos entender al hombre en el tiempo en que vivió. Su reforma, su valentía, va a crear, va a formar un grupo de iglesias que abrazarán sus conceptos en Alemania. Va a empezar ahí el fuego de la reforma que invadirá toda Europa. Francia, Países Bajos, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Escocia, Inglaterra, Irlanda, España, la reforma será aniquilada completamente. Según leí, en el año 1535 ya no había reformadores en España. La Inquisición había terminado con ellos. Es triste, pero la historia nos enseña esto. Tenemos que seguir brillando, brillando para el Señor. Muy bien, voy a dejarlo ahí. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. No sé si habéis visitado alguna vez voy a usar rápidamente esto para terminar la clase, pero para que entendáis más a lo que se estaba enfrentando Lutero. No sé si habéis visitado alguna vez un museo de la Inquisición. Si no lo habéis hecho, hacedlo. Vais a entender muchísimo más la lucha que ellos tuvieron y la brutalidad de estos hombres. Ahora, voy a pasar rápido algunas de estas diapositivas porque pero son instrumentos de tortura de la Inquisición. Estos instrumentos los fotografié algunos de ellos, otros los he sacado de internet, pero ahí podéis ver algunos dibujos originales del tiempo. ¿Tengo que explicar lo que pasaba ahí o podéis imaginaros? Todas las coyunturas mientras te hacían el interrogatorio y te pedían que te retractaras y si no, ¡puf! Vale, esto le llamaban la pera, lo ponían en la boca y lo iban abriendo hasta que se descoyuntaban las quijadas. La dama de hierro. Vais a ver, esta es una original y por eso la he traído aquí. Es un cajón cerrado con un montón de pinchos. El garrote vil te apretaba por aquí y entraba por aquí. El último ajusticiado con el garrote vil fue un profesor en Ripoll en el año 1800, el último ajusticiado. 1800 y algo. Es lo que te di, el último de la Inquisición. Pero el último aquí en España fue en
la Modelo. Y cuando visitamos la prisión Modelo, fuimos a ese lugar, recordáis que hay una placa ahí donde se ponían el garrote vil, el último justiciado. Y esto era... ¿Pero la Modelo por la Inquisición? No, ya, o sea, el último de la Inquisición fue en el 1832, si recuerdo bien, perdonadme las fechas. Fue en España, en Ripoll, era un profesor que se atrevió a enseñar de la Biblia a sus alumnos, la Inquisición lo agarró, 1800 estamos hablando, ¿eh? Y con el garrote vil lo mató. Pero el último de la Inquisición, de hecho hay un libro escrito por Vidal, no recuerdo su nombre, pero que habla, se titula así, El último ajusticiado. Ahora, el último muerto por el garrote vil en España fue en La Modelo. Y te hablo de los años 70, 1970 y poco, con Franco, sí. Es lo que estuvimos ahí. Mira, esto es... Uy. Garrote vil, fotografía original, pobre hierro. El potro, te ataban en los brazos, te iba estirando. Te digo, si hoy volveréis a casa contentos. Te lo ponían aquí y te iban tirando y tirando y tirando y tirando hacia atrás. Y claro, si te bajabas el cuello, ¡cloc!, se clavaba ahí dentro. Así que era bastante cruel. Este ya lo hemos visto. Esto se sigue usando en nuestros días y si lees Fox's libro de los mártires, lo menciona bastante para que pudieran negar su fe, le hacían el martirio del agua. ¿Y qué es el martirio del agua? Se sigue usando en nuestros días y en el ejército. Yo hice pruebas cuando estaba, me lo hicieron a mí, compañeros, pero solamente era una prueba de entrenamiento. Te ponen un trapo en la cara y te tiran agua. Entonces el trapo empieza a empaparte todo y no puedes respirar, te ahogas. Pero lo peor de todo es cuando te fuerzan a abrir la boca y el trapo va entrando en la boca. Entonces la asfixia es horrible, es algo horrible. Y eso es... Sí. Bien, la silla del rey. Todos esos son pinchos, lo ponían al rojo vivo, echaban agua caliente, sentaban a hierro. Qué bonita vaca, ¿verdad? Ahora veréis una fotografía. Esta la vimos en Francia cuando estuvimos... Y ¿ves esa puerta? Ahí metían a un hombre dentro de la vaca, ponían fuego. No hace falta entrar en más detalles. Estas jaulas las colgaban desde las catedrales, lo dejaban ahí, se morían de hambre y ahí se quedaban y los pájaros se los comían. Estamos hablando de cosas que hacía la Inquisición. Ahora, imaginad Lutero, y esto es... Ponían ratas y se comían al pobre hombre. Esto lo voy a pasar rápido, pero se sentaban ahí arriba y... Eso es la dama de hierro. ¿Lo veis lo que os he enseñado antes? Todo lleno de pinchos. Esto le llamaban el rompededos. Ponían los dedos y iban apretando. Espero que podáis dormir. Eso es. La rueda. Lo ataban aquí, de espalda así, y le iban dando vueltas. La única cosa es que aquí debajo ponían un caldero de fuego. Ahí está. Recordad la dama, cerraban la puerta y todo eso. Y por supuesto, esto es la rueda también, que antes os decía, esto también está ahí en Francia. Esto es lo que os decía de la pera. Y este es el que os decía del amplio. Ahora, aunque sea muy desagradable, y sé que lo es, otra de las sillas, otro de los potros, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque sé que es muy desagradable de ver estas cosas, pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque nos hace ver el privilegio que tenemos hoy en día, sirviendo al Señor sin ser perseguidos, y aún así nos falta la valentía. Nos da miedo, nos da vergüenza, nos da a veces que no sabemos qué decir, pero nadie nos quita la vida. Tenemos un local con aire acondicionado, una sala el aula, con también aquí calentitos, todo bien. No estamos sufriendo vejaciones como esta. ¿Sabes lo que es esto? Era una máscara que te ponían y tenías que andar, eso era cuando te arrepentías, ¿eh? Esto lo usaban cuando te arrepentías. Tenías que andar en profesión, pues, ridiculizándote por no creer, paso esas cosas rápidos.
el famoso cinturón de castidad, el rompecabezas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que dar gracias al Señor por el tiempo en que estamos viviendo. Y de verdad, estudiantes, cuando estudiamos historia de la Iglesia como hemos hecho hoy, tiene que inspirarnos para amar, servir y ser fieles al Señor, porque Él viene pronto. Muy bien, semana que viene os enseñaré fotos más chulas de Milán. Milán es muy bonito. ¿Alguna pregunta? Pues voy a pedir a Manolo si por favor puedes dirigirnos en oración para terminar. Vamos a orar.